Capítulo 501. Malos finales. El pasillo volvió a la normalidad. La anciana miró la puerta de enfrente y suspiró con lástima. Perdió la casa y al niño, no es de extrañar que se haya vuelto loca. Pobre Xiao Jia. Fuera del edificio, el taxista escuchó que la llamada había terminado, y todavía no se había recuperado del susto. ¿Qué significa esto? ¿Me han arrastrado a un asesinato? ¿Y lo de la enfermedad mental? La mente del conductor estaba en blanco. Acababa de despertar y encontró su auto estacionado en un lugar desconocido. Ni siquiera sabía dónde estaba. Debería llamar a la policía. Con las manos temblorosas, el conductor llamó a la policía y les contó cómo lo habían secuestrado. Chen He descansó afuera del último salón de clases por un rato antes de volver a entrar. Los vientos oscuros habían desaparecido, y los cuerpos de los pocos pacientes mentales estaban cerca de ser transparentes. Sin embargo, seguían tan feroces como siempre y se negaban a comunicarse. Seguro que están locos. Chen He los convocó de nuevo a la lista de pacientes. Abandonó la escuela secundaria Muyang y entró en el tercer pabellón de enfermos. Encontró una cama al azar y se durmió sin quitarse la ropa. A la mañana siguiente, el despertador del móvil de Chen He lo despertó a las 8 de la mañana. Qué bien he dormido. Chen He se frotó los ojos al abrir la puerta de la habitación del enfermo. Es un desperdicio tener tantas camas vacías. Quizás pueda abrir un hotel que solo opere por la noche. Al salir del escenario subterráneo, Chen He se limpió y corrió a la sala de descanso del personal. Es hora de trabajar. A Chen He le preocupaba que el gato blanco y Xiao Xiao hubieran acosado a Xiao Heu, pero se dio cuenta de que Xiao Heu dormía plácidamente. El tipo es valiente, pero este tipo de persona aceptará cosas nuevas con más facilidad. Después de despertar a Xiao Heu, los dos trabajaron juntos para limpiar la casa embrujada y prepararse para comenzar un nuevo día de trabajo. Al abrir las puertas, el sol cayó sobre Chen He. Desde que regresé de la morgue subterránea, la temperatura de mi cuerpo todavía ha estado bajando, pero parece que el ritmo ha disminuido. Jefe, has estado abriendo las puertas cada vez más tarde. Había una chica con una parte superior del cuerpo impresionante que caminaba desde la sala de descanso. Llevaba una caja de desayuno en las manos. Esto es para ti. Apenas son las 8:20 de la mañana. Eres tú quien llega demasiado temprano. Chen He aceptó el desayuno cuando Xiao Heu salió de la casa embrujada. Buenos días, hermana Suwan. Xiao Heu era bastante tonto en los eventos sociales. Salió de la casa embrujada y miró el desayuno de Chen He con algo de envidia. Suwan saludó a Xiao Heu y estaba a punto de irse cuando sus pupilas de repente bailaron. Se detuvo donde estaba mientras miraba a Xiao Heu. Las puertas acaban de abrirse. Esto significa que no volviste a casa anoche. Antes de que Xiao Heu respondiera, su expresión se volvió más extraña. ¿Por qué usas la ropa del jefe? Estaba lloviendo anoche, y cuando iba, de camino a casa. Xiao Heu se detuvo cuando estaba a mitad de la explicación porque de repente recordó que Chen He le había dicho que no le contara a nadie lo que había pasado la noche anterior. Se giró para mirar a Chen He. Suwan también miró a Chen He con alguna queja como si le estuviera pidiendo una explicación. Notando la atmósfera de curiosidad, Chen He se quedó atónito. ¿Por qué me están mirando ambos? Toda la casa de los horrores de Jiujian del Oeste solo tenía 3 personas vivas. Chen He no quería ningún malentendido entre ellos, así que lo explicó rápidamente. Xiao Gu no pudo encontrar un taxi de vuelta a casa anoche, y estaba lloviendo mucho, así que lo hice quedarse en la sala de descanso del personal durante la noche. Yo me ocupé con acento agudo dentro de las escenas. Vaya, casi se me olvida. Xiao Gu, te doy medio día libre. Vuelve a empacar tus cosas y múdate a un lugar cerca del parque. Te ayudaré a cubrir el pago inicial. Gracias, jefe. Xiao Heu realmente no entendía lo que estaba pasando, pero estaba contento. Fue al vestuario felizmente. Al escuchar la explicación de Chen He, el estado de ánimo de Suwan mejoró. Jefe, también iré al vestuario. Recuerda venir a ayudarme con el maquillaje más tarde. De acuerdo. Al ver la felicidad en las caras de sus trabajadores, Chen He se sintió aliviado.
El parque abrió a las 9 de la mañana y los visitantes inundaron el lugar. Sin embargo, lo curioso fue que nadie se atrevió a desafiar la morgue subterránea de nuevo. Se mantuvo ocupado hasta las 12 del mediodía. Cuando los empleados fueron a su pausa para el almuerzo, dos sombras, una pequeña y otra grande, salieron de la sala de descanso. Cuando Cheng-he las vio, dejó su almuerzo y corrió de vuelta a la casa embrujada. Jefe Chen, tengo algo importante que decirle. La gran sombra utilizó una agilidad que no coincidía con su tamaño para alcanzar a Cheng-he. Sabiendo que era incapaz de evitarlos, Cheng-he se dio la vuelta con una sonrisa amistosa mientras agarraba el brazo del hombre. Fanchón, ¿por qué estás aquí? Ven y siéntate, ahora se nos considera amigos. ¿Qué escenario te gustaría desafiar hoy? Los que bloquearon a Cheng-he fueron Fan Chon y su hermano, el chef en New East International Hotel, Fan Dale. Las manos de Fan Chon estaban frías, y tenía dos grandes ojeras en su rostro como si no hubiera dormido por un largo tiempo. Jefe Chen, realmente necesito tu ayuda esta vez. Sonaba tan serio y eso hizo que Cheng-he también se pusiera serio. ¿Qué pasó? ¿Todavía recuerdas el juego del que te hablé la última vez? En la sala médica del parque, Fan Chon había descrito el extraño juego para Cheng-he anteriormente. Sospechaba que el juego estaba basado en un asesinato real. Recuerdo, el nombre del personaje principal es Xiao Bu. Cheng-he tuvo una impresión duradera del juego, y la razón era simple. Fan Chon había dicho que el estilo del juego cambió después de que el personaje principal abrió la puerta al sótano. Lo primero que el personaje principal vio fue una parada de autobús. Había una sombra roja y un autobús viejo en la parada de autobús. Esto coincidía perfectamente con lo que le había sucedido a Xiao Heu. La sombra roja representaba a la mujer del impermeable rojo y el autobús viejo era el último autobús de la ruta 104. En otras palabras, el creador del juego quizás había experimentado eso. Bien que aún lo recuerdes. Fan Chon se frotó las manos. Después de un rato, agregó. He completado el juego, pero... No te preocupes, solo dime todo. Cheng-he estaba más nervioso que Fan Chon. Para entonces, estaba seguro de que el juego ocultaba un gran secreto. He completado el juego 4 veces, sacrificando mi sueño durante los últimos 2 días, y obtuve 4 finales diferentes. La carne en la cara de Fan Chon se arrugó. Pero los 4 finales fueron malos. Xiao Bu murió 4 veces de diferentes formas, pero sospecho que hay más finales, lo que significa más formas de que Xiao Bu muera. Este es un juego sin esperanza, o no puedo encontrar la esperanza. No te apresures, tómatelo con calma. Cheng-he hizo que el tío Su se hiciera cargo y llevó a Fan Chon a la sala de descanso. Cuéntame todo el proceso o, si es posible, puedes llevarme a tu casa a ver el juego esta noche. Capítulo 502. El asesinato dentro del juego. Fan Chon estaba muy inestable, era obvio que esto lo había afectado profundamente. Jefe Chen, el juego es realmente demasiado. Cada vez que Xiao Bu muere, siento que me mira como si yo fuera el que la mató. Tomando un respiro, Fan Chon sacó su teléfono. Siempre que borro el juego, grabo el proceso del juego para poder seleccionar una ruta diferente para obtener un final diferente la próxima vez. Deslizando el dedo por la pantalla, Fan Chon abrió la nota en su teléfono, estaba llena de palabras. Desbloqueando todos los logros del juego, el sistema me otorgó pijamas de mamá, y la llave del sótano se encontró dentro del pijama. Fue después del descubrimiento de la llave que el nombre del personaje principal fue cambiado a Xiao Bu. La entrada a la mazmorra estaba escondida detrás del armario en casa de un amigo. Después de usar la llave, el estilo del juego cambió por completo. Te he dicho lo que pasó después. Controlé a Xiao Bu para que atravesara la mazmorra y vio una parada de autobús. Para evadir al monstruo rojo, se vio obligada a subir al autobús. Hasta ahora, coincidía con lo que Fan Chon había dicho antes. El autobús puso en marcha su motor y siguió por la carretera. Xiao Bu, en pijama de su madre, vagaba arriba y abajo del autobús. Algún tiempo después, el sonido del llanto de un niño salió del juego. Luego, aparecieron 2 opciones en la pantalla: encuentra la fuente del llanto o pregúntale al conductor. La primera vez, elegí preguntarle al conductor. Sin embargo, cuando llegué al asiento del conductor, me di cuenta de que el autobús no tenía conductor. De hecho, todo el autobús estaba vacío.
El llanto se hizo más fuerte y sentí como si apareciera junto a mis oídos y no del juego. El autobús pronto llegó a su primera parada, Liwan City. Entonces apareció una línea en la pantalla: tengo que irme de este lugar. Controlé a Xiao Bu para que saliera del autobús. Se dio la vuelta para mirar y sucedió la parte aterradora. Las ventanas estaban llenas de rostros humanos y me miraban a través de la pantalla de la computadora. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una sombra roja. Era la aterradora mujer con un impermeable rojo. Para evadir su persecución, corrí hacia la cercana ciudad de Liwan. La ciudad era el mapa donde el personaje principal realizaba su misión. El edificio y el diseño eran todos iguales, pero el estilo había cambiado por completo. De una ciudad llena de calidez y luz solar, se convirtió en una ciudad de miedo, aburrimiento y terror. La mujer me persiguió. Controlé a Xiao Bu para que corriera por la calle. Las palabras seguían apareciendo: ayúdame. Ayúdame, pero no había nadie en la ciudad. Al final, me vi obligada a esconderme dentro de un edificio, viejo sin otra escapatoria. La mujer se acercaba cada vez más. La pantalla se centró en su rostro hasta que quedó completamente dominada por él. El cabello pegajoso se partió a los lados y la mujer reveló su verdadero rostro. Sus ojos estaban llenos de sangre, y su boca estaba cosida. Se veía muy aterrador. Una sonrisa muy aterradora salió de la computadora, y luego apareció una frase en la pantalla: Xiao Bu se ha convertido en su nueva hija. La cabeza de Xiao Bu estaba cubierta por el cabello de la mujer del impermeable rojo, y perdí el control de ella. Fan Chon respiró hondo después de eso. La imagen era demasiado aterradora, y solo pensar en ella lo asustaba. ¿Fue este uno de los malos finales? Chen He le dio una botella de agua al trabajador y se la entregó a Fan Chon. Comparado con los otros finales, este podría ser el mejor. Fan Chon no tomó el agua. Su rostro estaba pálido mientras continuaba su historia. Después de que se llevaron a Xiao Bu, la pantalla se oscureció. El sonido de niños riendo y llorando provino de la computadora, y luego apareció una fila de palabras grises: ¿por qué me mataste? La letra era como los ojos oscuros e indefensos del niño. Me hizo sentir muy culpable. Después de mucho tiempo, las palabras desaparecieron y la pantalla volvió a la normalidad. Xiao Bu se despertó en su propia habitación, vistiendo el pijama de su madre. En este punto, Chen He levantó la mano para interrumpir a Fan Chon. ¿Durmiendo en su propia habitación? ¿Significa que después de la muerte del personaje, el juego se recargó en el dormitorio? Sí, estaba acostada en la cama, como si lo que había sucedido antes fuera solo una pesadilla. El sol brillaba fuera de la ventana. La gente se apresuraba a trabajar y se saludaban. Fan Chon no pensó demasiado en ello. El juego se reinició. Controlé a Xiao Bu para que entrara en la mazmorra y subiera al autobús, pero esta vez, tomé una decisión diferente. ¿Elegiste buscar el llanto del niño en el autobús? Jiujiang Oriental era diferente de Jiujiang Occidental. Todas las historias de fantasmas parecían estar conectadas, y el desencadenante de una crearía un efecto dominó. Por lo tanto, Chen He memorizó todo lo que dijo Fan Chon, sintió que el juego estaba escondiendo una pista muy importante. Sí, controlé a Xiao Bu para que caminara hasta la última fila del autobús. Encontró una mochila vieja. Y, entonces una frase apareció: Xiao Bu encontró un teléfono mojado dentro de la mochila. Xiao Bu activó el teléfono, y entonces algunas ventanas más aparecieron. Parecía como si Xiao Bu estuviera leyendo el contenido del teléfono. ¿Había un teléfono dentro de la mochila? ¿En la última fila? ¿Qué decía? Chen He recordó que Xiao Heu dijo que había un escolar en la última fila del autobús y que el estudiante había estado abrazando su mochila. Su mano había estado dentro de la mochila como si estuviera sosteniendo algo. Lo anoté. Estas pocas palabras fueron la razón por la que vine a buscarte hoy, porque creo que esto ha ido más allá de un simple juego. Debe haber algo más. Fan Chon le pasó su teléfono a Chen He. 3 párrafos estaban escritos en la nota. 1 de septiembre, mi madre y yo nos mudamos a un nuevo apartamento. Nuestro vecino es un joven que vive solo. Él cría a un gran perro. Parece muy manso, se llama Xiao Bu. 7 de septiembre, cuando regresé, vi al vecino bajando las escaleras abrazando una gran bolsa plástica negra. Se veía muy triste y dijo que la mascota que había cuidado durante tantos años lo había dejado. Parecía que el perro había ingerido algo de veneno y había muerto en casa. A fines de octubre, el joven se mudó. El arrendador encontró un refrigerador lleno de carne de perro en su casa.
El vecino debe haber quedado devastado cuando Xiaobu murió. Las tres frases pueden parecer normales, pero después de una inspección más cercana se leen muy extrañas. El vecino bajó una gran bolsa por las escaleras, diciendo que su mascota había muerto, pero luego el arrendador encontró un refrigerador lleno de carne de perro. Entonces, ¿qué había realmente dentro de la bolsa de plástico del hombre la noche del 7 de septiembre? Fan Chon deslizó la pantalla hacia abajo. Revisé las noticias alrededor de Jiujiang en septiembre, y de hecho hubo un asesinato similar alrededor del momento. Y la escena del crimen fue en la ciudad de Liwan como se menciona en el juego. Capítulo 503. Todo sobre Xiaobu. La información dejada en el teléfono móvil coincidía con un caso que había ocurrido en la vida real, y esto hizo que Fan Chon se asustara. Investigué todas las noticias. Según el artículo, el cadáver estaba envuelto dentro de una bolsa plástica negra, la hora de la muerte fue el 7 de septiembre, y el sitio del vertido estaba cerca de la ciudad de Liwan. ¿Viniste a buscarme por esto? Cheng-he también se dio cuenta de la gravedad de la situación. ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? No me atrevo. Los casos en los que este juego está involucrado son más de uno. Lo que dijo Fan Chon dejó sorprendido a Cheng-he. ¿Más de un caso? Cheng-he le hizo una seña a Fan Chon para que siguiera. Tras controlar a Xiaobu, para que tomara el teléfono, ya no aparecieron más mensajes emergentes. El autobús pronto llegó a la ciudad Liwan. Después de que ella se bajó, la mujer del impermeable rojo la persiguió, pero, esta vez, la situación cambió. Fan Chon frunció el ceño. Esto podría ser un pequeño error. Después de que Xiaobu le dio el bolso de la estudiante a la mujer dejó de perseguirla, abrazó el bolso como si fuera su hijo y se fue. Lo que Fan Chon no entendía, Cheng-he lo hizo. La dueña del bolso probablemente había salvado al hijo de la mujer en el autobús, por lo que, cuando rescató el bolso, decidió dejar ir a Xiaobu. La noche anterior, algo parecido le había sucedido a Xiaogo. La mujer del impermeable rojo seguramente era un espectro rojo, pero era distinta a otros espectros rojos. Bajo su cruel exterior, se ocultaba un corazón que añoraba a su hijo, y esa era una emoción fuerte e insustituible. Después de que la mujer se fue, controlé a Xiaobu para que regresara a la ciudad Liwan. Me sentí tan aliviado al no tener a nadie persiguiéndome, pero, después de entrar a la ciudad, me di cuenta de lo ingenuo que había sido. Había subestimado la locura del creador del juego y la maldad en los corazones de las personas. Los ojos de Fan Chon se pusieron rojos. Lo que sucedió después lo incomodó mucho. Tras dejar a Xiaobu, el autobús continuó avanzando. El sonido de niños riendo y llorando seguía resonando en el autobús. No tengo ni idea de hacia dónde se dirigía el autobús. Desde la perspectiva de Xiaobu, el autobús terminó siendo engullido por una bola de bruma gris y desapareció. Creo que el autobús es como un coche fúnebre para las almas perdidas, enviándolas a algún lugar. Fan Chon mantuvo la voz baja. Aunque era mediodía, la hora en que el sol brillaba con más fuerza, se veía muy pálido. Cuando hablaba, su cuerpo temblaba. Después de que el autobús se fue, controlé a Xiaobu para que siguiera caminando. La niebla cubría las calles grises, y los edificios a ambos lados estaban descoloridos. Caminar por la carretera era como viajar por un mundo diferente. No había nadie más en la carretera. Todas las tiendas estaban cerradas, y cada casa tenía algo de papel blanco pegado, en la puerta. Tenían pintados algunos símbolos extraños. Sentí como si estuviera en una pesadilla. Vi algo simbólico en los edificios, y por todas partes donde miraba, había imágenes espeluznantes. Fan Chon se fue hundiendo lentamente en el miedo. Los demás encontraban difícil compartir su temor. No te preocupes, solo cuéntame lo que has visto. Cheng-he trató de consolarlo. Controlé a Xiaobu para que caminara hasta el centro de la calle. Entonces, apareció una pregunta en la pantalla. Me pedía que eligiera, calle del este o calle del oeste. ¿Qué elegiste? Para resolver el deseo del espíritu del teléfono, Cheng-he había estado personalmente en la ciudad de Liwan. Sabía la diferencia entre East Street y West Street. Elegí West Street, que parecía más animado. Fan Chon se rió amargamente. Este parecía ser el momento en que comenzó la pesadilla. Después de tomar la decisión, controlé a Xiaobu para que se dirigiera hacia West Street. Todas las tiendas estaban cerradas y anduve vagando hasta que llegué a una pequeña zona. El lugar parecía viejo ya que las paredes estaban desconchadas. Las ventanas de los edificios estaban todas cerradas,
pero se podían ver ojos asomando por detrás de las ventanas. Esto parecía ser la imaginación de Xiaobu, o quizás tenía un significado especial. Los ojos seguían a Xiaobu mientras caminaba por el barrio. Cuando controlaba a Xiaobu, de repente apareció un cuadro de chat en la parte inferior de la pantalla. Xiaobu siente que alguien la está observando. Los ojos son como los de una bestia hambrienta que quiere tragársela entera. Al hacer clic en la ventana, el chat desapareció. Un hombre de mediana edad salió del barrio. Parecía desaliñado y bastante borracho. Después de que el hombre se acercó a Xiaobu, la ventana volvió a aparecer. El hombre se está acercando. Lleva una botella de cerveza y tiene una mancha de sangre en los pantalones. Controlé a Xiaobu para evitar al borracho, pero el borracho la persiguió. Sin otra opción, controlé a Xiaobu para que corriera. Incluso después de correr por el barrio, el borracho seguía siguiéndola. Al final, recordé que quizás el lugar más peligroso es el más seguro, así que tomé la decisión de correr hacia el barrio. El borracho deambuló por la entrada. De repente, apareció una chica diferente del interior del edificio. Parecía tener mucho miedo del borracho también. Pasó corriendo junto al hombre, pero la mente del hombre parecía estar consumida por el alcohol y persiguió a la chica sin descanso. Varios minutos más tarde, el borracho arrastró a la chica de vuelta al edificio y se deslizó por uno de los pasillos. Entonces, apareció otra opción en la pantalla, sobre si seguir o no al borracho hasta el pasillo. Quería salvar a la chica, así que elegí seguirla. Sin embargo, lo que sucedió después fue realmente difícil de aceptar. Fan Chon apenas pudo continuar. Controlé a Xiaobu para que siguiera al hombre hasta el pasillo hasta la habitación 104, y apareció otra frase: «Viste, con tus propios ojos que Xiaobu se convertía en una escultura de arcilla. Tu cuerpo está paralizado por el miedo». ¿Xiaobu? Sí, todas las víctimas del juego parecen compartir el nombre, Xiaobu. Entendido, entonces ¿qué pasó después? Maldito juego sigue intentando desafiar la humanidad del jugador. Solo pude ver cómo el borracho se acercaba a Xiaobu, y luego la pantalla decía: Xiaobu sintió como el cemento solidificaba su cuerpo, y se convirtió en la nueva creación del artista. Fan Chon hizo una pausa y levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Después de la experiencia previa, después de que se anunció la muerte de Xiaobu, me conecté para buscar noticias. Como esperaba, el 11 de octubre del año pasado, en la habitación 104 de cierto edificio en la calle oeste de la ciudad de Liwan, se descubrió una extraña obra de arte. El asesino fue detenido. Sin embargo, la policía no atrapó al artista sino al dueño de la habitación 104, el propietario. ¿Agarraron a la persona equivocada? Al menos eso decía el juego. Intenté ir de incógnito para reflexionar sobre esto en línea, pero no hubo respuesta. Fan Chon tenía una cara triste. Todavía tenía cosas que no había revisado. 2 asesinatos ya, demasiadas cosas están involucradas en esto. Cuanto más escuchaba, más sentía Chen He que este juego era diferente. Capítulo 504. Detalle clave. El primer final, Xiaobu se la llevó la mujer del impermeable rojo y se convirtió en su hija. El segundo final, Xiaobu se convirtió en una escultura, convirtiéndose en la creación del artista. Estos dos eran, sin duda, finales malos. Había impotencia en la voz de Fan Chon. La partida guardada se volvió a cargar y Xiaobu se despertó de nuevo en su habitación. La controlé para comenzar el juego por tercera vez. Fan Chon era un amante de los juegos, y este juego tenía una extraña atracción para él. Tenía miedo y curiosidad por él. A diferencia de antes, elegí dirigirme a la calle este, que era comparativamente más antigua. Los edificios al costado eran grises, las paredes estaban manchadas y los caminos eran complicados. El juego era increíblemente libre. Era un mundo abierto donde las trampas mortales estaban tendidas por todas partes. Como jugador, no tienes idea de qué tipo de cosas aterradoras podrías encontrarte o cómo morirás. Después de jugar el juego por un tiempo, me di cuenta de un problema. En este juego, los humanos dan más miedo que los fantasmas. Encontrarse con fantasmas podría no significar una muerte absoluta, pero encontrarse con un humano definitivamente conducía a la muerte. Fan Chon compartió sus pensamientos. Los pensamientos del creador del juego son bastante limitados. Quizás esto esté relacionado con su experiencia personal. Chen He le dijo a Fan Chon que continuara. ¿Qué le pasó a Xiaobu en su tercer intento? Controlé a Xiaobu para que deambulara por la calle.
Cuando pasó por un edificio de apartamentos, un hombre muy delgado salió corriendo por las escaleras. Parecía tener prisa por salir del pueblo. Si este fuera cualquier otro juego, este habría sido un PNJ muy normal, pero en este juego, mientras el personaje estuviera vivo, tenía que haber algo mal con él. La persona pasó corriendo junto a Xiao Bu, y apareció una ventana. ¿Por qué necesitar Ian tantos niños? Maldita sea, viene la policía. Sabía que no debería haber aceptado este caso. Después de que el hombre se fue, dos opciones aparecieron en la pantalla nuevamente: entrar a las escaleras o continuar pasando el edificio. Debido a la curiosidad, elegí entrar a las escaleras. El pasillo del apartamento estaba lleno de basura y el lugar parecía viejo. Controlé a Xiao Bu para que llegara a la azotea y me di cuenta de que la puerta de la azotea estaba abierta. Había un pequeño jardín en la azotea, pero todas las verduras y flores estaban muertas. Había varios tanques de agua grandes al lado del jardín. Quizás los inquilinos los usaban para encurtir cosas, y cada tanque de agua tenía una gran roca encima. Inicialmente, no pensé demasiado en eso. La azotea estaba ventosa, así que quizás las rocas se usaron para evitar que las tapas volaran. Sin embargo, cuando pasé uno de los tanques, apareció otra ventana en la pantalla. Xiao Bu escuchó el sonido de un teléfono proveniente del interior del tanque de agua. Sabía que probablemente había desencadenado algún tipo de evento. Controlé a Xiao Bu para encontrar las herramientas para mover la roca. La expresión de Fan Chon se volvió triste. No tienes idea de lo que hay dentro del tanque de agua. ¿Es un niño? La expresión de Cheng He también cambió. Esta tercera historia era exactamente la historia del espíritu del teléfono. El pobre niño que estaba guardado dentro del tanque de agua en la azotea, ese era el espíritu del teléfono. Fan Chon miró a Cheng He con sorpresa y luego asintió. Había un niño cuyo cuerpo se torció cuando lo empujaron dentro del tanque. El niño estaba abrazando un teléfono. La cara era verde y morada, y su piel era de un blanco grisáceo. Cuando Xiao Bu lo encontró, ya estaba muerto. Controlé a Xiao Bu para quitarle el teléfono al cuerpo del niño. La llamada era de la madre del niño. En ese momento, acepté la llamada, y quizás, esta acción desencadenó algún evento. Se escucharon pasos desde el pasillo, y el hombre que había salido corriendo del edificio antes asomó la cabeza por la puerta. La expresión de su rostro era aterradora. Estranguló a Xiao Bu y lo metió en un tanque de agua. Xiao Bu fue empujado al tanque de agua, ese fue el tercer mal final. Fan Chon no quiso seguir más. Sentía que este juego era una tortura y utilizaba el peor método para interrogar a la humanidad. Después de escuchar el tercer final de Xiao Bu, Cheng He pensó durante mucho tiempo. Dejó el agua en su mano y le dijo al hombre en serio. Fan Chon, creo que deberías denunciarlo a la policía. Voy contigo. El chico que Fan Chon había encontrado en el tanque de agua era el espíritu del teléfono. Todos los detalles coincidían perfectamente. Cheng He también notó otra cosa. Cuando el asesino del espíritu del teléfono se encontró con Xiao Bu, dijo una cosa. ¿Por qué necesitarían tantos niños? Esta frase reveló un detalle muy importante. Había un secreto más oscuro detrás del secuestro de niños. El verdadero culpable era probablemente la persona que había convertido a todo el este de Hyuhyang en un pueblo fantasma. El canalla que mató al espíritu del teléfono todavía debería estar dentro de la cárcel. Parece que necesito ir a la comisaría hoy. Cheng He necesitaba la ayuda del capitán Yan si quería conocer al asesino. Un juego esconde tantos casos, el este de Hyuhyang da mucho más miedo que el oeste de Hyuhyang. Después de comparar los dos lugares, Cheng He se dio cuenta de que todos los escenarios de miedo en el oeste de Hyuhyang se limitaban a una ubicación particular. Esto podría tener algo que ver con sus padres. Era diferente para el este de Hyuhyang, todos los escenarios estaban interconectados y seguían expandiéndose en la oscuridad. Parecía que incluso había una fuerza oculta que lo estaba impulsando. El resultado final fue que, durante el día, el este de Hyuhyang parecía normal, pero por la noche, la línea entre el hombre y el fantasma comenzaba a difuminarse. Solo quiero ampliar mi casa encantada de forma estable, pero si les permito expandirse libremente, eventualmente me afectará. Cheng He se dio una razón a sí mismo para atacar primero. Hay personas buenas y malas, y lo mismo ocurre con los fantasmas. Después de que la casa encantada se actualizó al laberinto del terror, ahora puede albergar más espectros rojos y espectros funestos.
Después de lidiar con todos los fantasmas malos, puedo ofrecer un lugar para que los fantasmas buenos se queden. Chen He y Fan Chon se pusieron a pensar, pero estaban pensando cosas diferentes. Varios minutos después, Fan Chon abrió los labios para decir: Jefe Chen, necesito algo, más de tiempo antes de denunciarlo a la policía. ¿Por qué necesitas más tiempo? El juego esconde asesinatos. Esto es muy serio. Chen He estaba confundido. Déjame pensar en ello. Fan Chon parecía estar ocultando más secretos, y probablemente fue debido a este secreto que había ido primero con Chen He y no con la policía. El sol caía sobre su cuerpo, pero Fan Chon no sentía calor. Está bien, tómate tu tiempo, pero, dame una respuesta dentro de 3 días. Si es más tarde, me temo que algo malo podría suceder. Chen He estaba realmente preocupado de que algo estuviera apuntando a Fan Chon. Después de todo, este juego había registrado muchos eventos crueles y realistas. Vale. Fan Chon se mordió el dedo. Durante su visita anterior, Chen He había notado este hábito de Fan Chon. Se mordía el dedo cada vez que se ponía nervioso. Capítulo 505. Encuentro. Chen He no obligó a Fan Chon a ir a la policía. Debía tener sus razones. Lo único que podía hacer era explicarle la situación, y ya dependía de Fan Chon ir a la policía. ¿Puedes contarme sobre el cuarto final? A Chen He le interesaba el juego. De pie bajo el sol, Fan Chon estaba callado. Su mente era un caos. El cuarto final es más complicado. Después de experimentar 3 muertes, básicamente había dominado las reglas y el entorno del juego. Exploré el pueblo durante media hora antes de que me mataran. Este cuarto final necesita algo de tiempo para explicarlo. ¿Qué te parece si vienes a mi casa esta noche y te lo muestro, tú mismo? Está bien. Chen He asintió. Entonces deberías descansar aquí primero. Si necesitas algo, llámame en cualquier momento. Entonces Chen He se dirigió a la casa encantada. Después de completar la misión de pesadillas en el túnel de Jiujiang Oriental, el teléfono negro lo había recompensado con un nuevo talento, oído fantasma. Entonces, incluso desde esa distancia, podía escuchar la conversación entre Fan De y Fan Chon. Xiao Chong, ¿de verdad planeas ocultarle lo que pasó en nuestra casa? Fan Dade estaba preocupado. El fantasma en el juego parece haber escapado. Incluso si vamos a la policía con algo como esto, no nos creerán. Esperaremos a ver qué pasa después de que venga el jefe Chen esta noche. No me atrevo a jugar más al juego. Quizá podamos encontrarle un nuevo dueño. Fan Chon se mordió los dedos y frunció las cejas. Los hermanos no sabían que Chen He había oído su conversación. Estaban sentados en un rincón, hablando tranquilamente entre ellos. Se acabó el descanso para el almuerzo y Chen He se volvió a meter de lleno en el trabajo. A las 6 de la tarde, cerró la casa encantada. Chen He hizo que Xiao Heu fuera a buscar un nuevo lugar cercano al que mudarse mientras él se quedaba con su Wan para limpiar la casa encantada. Cuando terminaron, eran casi las 7 de la tarde. Después de quitarse el maquillaje, Su Wan cogió su bolso y, al pasar junto a Chen He, le preguntó casualmente: Jefe, han abierto un nuevo restaurante cerca de nuestro parque, ¿quieres ir conmigo? No puedo ir esta noche, tengo que ir a la comisaría. Chen He no notó ningún cambio en la expresión de la chica, por lo que no se lo pensó mucho. Te invito yo la próxima vez. Vale, es una promesa. Por supuesto. Después de despedirse de Su Wan, Chen He regresó a la sala de descanso del personal. Metió el cómic y la grabadora en su mochila. Llevar el martillo a la comisaría no suena muy bien. Después de todo, solo voy a hacer unas preguntas. Con la mochila en una mano, Chen He cerró la puerta con llave y salió corriendo del parque. Mientras esperaba su coche, Chen He sacó su teléfono para llamar al capitán Yan. La llamada fue respondida tras 3 tonos, lo que demuestra la importancia de Chen He para el capitán Yan. Capitán Yan, soy Chen Ge. ¿Habéis atrapado a los asesinos de los casos anteriores? Los casos del sacaojos han sido resueltos y el culpable del cuerpo dentro de la estatua se ha entregado, pero el principal sospechoso, el Dr. Gao, sigue desaparecido. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo que lo atrapen. Toda la ciudad está bajo nuestra vigilancia, así que acabará cayendo en nuestra trampa. El capitán Yan estaba muy ocupado,
y no ha sido hasta hace 2 días que ha tenido la oportunidad de descansar. En otras palabras, ¿la mayoría de los casos anteriores han sido resueltos? Chen-He vio llegar un taxi y le hizo una seña rápidamente. ¿Por qué? Parece que vas a darnos más trabajo. El capitán Yan se puso alerta. Ese tal Chen-He era demasiado maldito, los casos lo seguían a todas partes. Es solo una pequeña cosa. Capitán Yan, ¿te importa si voy a la comisaría a reunirme contigo ahora? Chen-He subió al taxi. Al oír a Chen-He, el capitán Yan hizo una pausa de 3 segundos antes de reaccionar. Aunque se lo había imaginado, no dejaba de parecerle inaceptable. Espera un momento. ¿No crees que has visitado la comisaría demasiadas veces últimamente? Capitán Yan, no conoces el problema. Anteriormente, descubrí un asesinato en Yuguián del Este, y el sospechoso se ha entregado a las fuerzas del orden de Yuguián del Este, pero luego me di cuenta de que el caso no es tan simple, podría estar relacionado con otros casos. Chen-He lo pensó y agregó. Está relacionado con desapariciones y secuestros de niños. Cuando se mencionó la palabra secuestro de niños, el capitán Yan cambió de opinión al instante. Estoy en casa ahora. Te veo en la comisaría en 15 minutos. De acuerdo. Chen-He colgó y le dijo al conductor. A la comisaría de policía, por favor. Después de que dijo eso, el conductor arrancó el motor lentamente, pero no dejó de mirar a Chen-He por el espejo retrovisor. Jefe, ¿hay algo en mi cara? No, no. El conductor apartó rápidamente la mirada como si hablar con Chen-He fuera algo aterrador. Entonces, ¿por qué me has estado mirando? Chen-He no pensó que el conductor le haría daño, solo tenía curiosidad por su actitud. El conductor no respondió y se concentró en conducir. Después de pagar, Chen-He acaba de salir del coche y el conductor escapó rápidamente. Parece que no quiere llevarme. ¿Hice algo en el coche que causó algún malentendido? ¿Es porque voy a la comisaría? Chen-He lo pensó y tuvo sentido. Desde el punto de vista de un ciudadano normal, ¿quién iría a la comisaría sin ninguna razón? Xiao Chen, al capitán Yan le surgió una emergencia, así que podría llegar tarde. ¿Por qué no me cuentas primero qué es lo que está pasando? Le preguntaron a Lee Zeng del equipo 1 que interceptara a Chen-He. Él ya conocía a Chen-He, aunque no tenía idea de por qué un inspector se acercaría tanto a un ciudadano normal. Lee Zeng llevó a Chen-He a su oficina. Abrió la computadora y preparó una grabadora y un bolígrafo. Cuéntame todas las cosas importantes que sabes. Si la razón no es suficiente, no podremos ayudarte a encontrar al criminal. Entendido. Chen-He no le contó a Lee Zeng lo del juego. En su lugar, solo describió cómo el asesino había secuestrado y asesinado a Tong Tong. Cuando la policía investigó un caso, encontró al asesino a través de pistas, pero la investigación de Chen-He fue al revés. Le había preguntado directamente al espíritu del teléfono por el asesino. Después de conocer al asesino, había recopilado pruebas con ese objetivo en mente. Lee Zeng, por supuesto, no sabía que Chen-He ya conocía al asesino desde el principio. Pensó que el análisis de Chen-He era demasiado creativo, pero los eventos aparentemente no relacionados estaban conectados de alguna manera misteriosa y lograron crear una cadena de evidencia irrefutable al final. Cuando Chen-He casi había terminado, llegó el capitán Yan. Llegó con buenas noticias. Ya me comuniqué con la gente de la prisión. Han programado que nos reunamos con el asesino mañana a las 8 de la mañana. Gracias, capitán Yan, pero ¿es posible adelantar la reunión? Solo tengo algunas preguntas sencillas para él, solo necesito 10 minutos. Había demasiadas variables en Eastern Yujiang. Chen-He no quería esperar más, planeaba ir allí esta noche. Capítulo 506, cosecha lo que siembras. Eso no es imposible. Tenemos procedimientos que seguir. El capitán Yan recogió el registro que había hecho Lee Zeng. De camino aquí, inicié sesión en el expediente del caso en el servidor y el caso que mencionó tenía muchas lagunas. Hay muchas cosas que dependen de este caso y me temo que esté relacionado con una gran red de secuestro de niños. Por eso estoy tan preocupado. Chen-He pronunció sus palabras apresuradamente, pero no reveló todo lo que sabía. Es porque este caso es tan importante que tenemos que tener cuidado. El capitán Yan observó el acta y sus dedos repicaban distraídos sobre la mesa.
La situación del caso es similar a lo que has descrito, pero hay algo que me confunde. Cuando el asesino fue arrojado a la puerta de la comisaría, estaba completamente inconsciente y el médico dijo que sufría un gran trauma mental. Cheng-he se dio cuenta de lo que quería decir el capitán Yan y enfatizó con firmeza. Quizás eso venga de todas las veces que ha secuestrado niños y la culpa lo ha estado carcomiendo. Parece que ya estaba medio loco cuando lo atraparon. El capitán Yan añadió esta observación al acta. No importa quién pregunte, esa es mi respuesta porque es la verdad. La reacción de Cheng-he fue contundente y sabía lo que quería decir el capitán Yan. Asintiendo, el capitán Yan guardó el acta que Cheng-he había escrito y se la pasó a Lee Seng. Llévate esto. Iré a hacer algunas llamadas más. Sacando su teléfono, el capitán Yan salió de la oficina para hacer algunas llamadas. El jengibre viejo es el más picante. Cheng-he miró al capitán Yan y se dio cuenta de algo. Cuando trataba con otros oficiales como Lee Sanbao o Lee Seng, cuando tenían un problema con el que no estaban seguros, decían que tenían que esperar órdenes de arriba, pero el capitán Yan nunca había dicho algo así. 3 minutos más tarde, el capitán Yan abrió la puerta de un empujón. Lee Seng, ve a por el coche. Iremos con Cheng-he. De acuerdo. Las cosas fueron más fáciles de lo que Cheng-he esperaba. A las 8:30 de la noche, llegaron a la prisión del este de Hujiang. Después de mostrar los documentos necesarios, un oficial los condujo a una celda de la prisión. Ma-Fu está temporalmente en cuarentena aislada. Está medio mudo y medio loco, probablemente sabiendo que recibirá la silla. El oficial también sabía por qué Ma-Fu había sido enviado allí, así que no tenía piedad de fenómenos como ese. Ten cuidado con tu seguridad durante el interrogatorio. La gente en el corredor de la muerte no tiene nada que perder. Los pocos compartieron algunas palabras fuera de la celda. Probablemente Ma-Fu los escuchó porque hubo pasos desde la habitación y luego un fuerte golpe en la puerta. Ayúdenme. Déjenme salir. Han regresado. Fantasmas. Hay fantasmas en esta habitación. Era la voz de un hombre de mediana edad, y las partes de su oración no sumaban. Te acostumbrarás. Cuando el hombre fue enviado aquí por primera vez, ni siquiera se atrevió a usar las frazadas ni a ponerse la ropa. Todas las noches, se apoyaba contra la pared y se quedaba dormido completamente desnudo. El oficial frunció el ceño al recordar. ¿No se atrevió a usar las frazadas? ¿No se atrevió a ponerse la ropa? Esta era la primera vez que Lee Seng escuchaba algo así y se dirigió a Cheng-he inconscientemente. Cheng-he negó con la cabeza en silencio, aunque sabía lo que realmente le había pasado a Ma-Fu. Esa noche, después de que Cheng-he encontrara a Ma-Fu, el espíritu del teléfono había usado su poder en Ma-Fu para amplificar el miedo más profundo en el corazón de Ma-Fu. A medianoche, Ma-Fu, que estaba dormido en la cama, había sentido algo moverse bajo la frazada. En su estado de semisueño, había mirado bajo la frazada y había visto un niño ceniciento mirándolo fijamente. Se había despertado de inmediato y había quitado la frazada de un tirón. Su cama había estado rodeada de niños, todos ellos sus víctimas anteriores. Los muchos rostros y las muchas manos se habían extendido hacia él y se habían arrastrado bajo su piel. Pronto, todo su cuerpo había estado cubierto de caras de niños. Los gritos habían resonado a través de la noche. Aquellos a quienes había herido alguna vez finalmente regresarían. Deja de hacer tanto ruido. Retrocede. Gritó el oficial en la habitación. Quizás quieras hacerte a un lado primero. Lo aprenderemos por ti. 3 oficiales se pararon junto a la puerta para evitar un posible accidente. Por favor, déjenme salir. Se lo ruego. Déjenme salir. Hay fantasmas. Hay fantasmas en esta habitación. El hombre de mediana edad seguía usando la cabeza y las manos para golpear contra la pared. Su mente estaba completamente rota. ¿Qué sentido tiene conocer el miedo ahora? ¿Por qué no pensaste en esto cuando cometiste el crimen? El policía mantuvo los puños cerrados, considerando el hecho de que hubiera extraños presentes. ¿Por qué no esperas ahí afuera? Mandaré a que lo lleven a la sala de interrogación en un momento. ¿Tienen una sala de interrogación aquí? Esta fue la primera vez que Cheng-he hablaba desde que había entrado en la prisión. ¿Esto es?
El policía no tenía recuerdos de Chen He. La orden que había recibido era ayudar a la policía de la ciudad lo mejor posible. Me llamo Chen Ge. Ignorando al policía, Chen He caminó hasta la puerta y miró adentro a través de la ventana de metal de la puerta. Sus pupilas se entrecerraron y, con una voz que apenas se oía para los que lo rodeaban, dijo: Entonces, ¿te llamas Ma Fu? El hombre de mediana edad se paró de repente al oír la voz de Chen He. Levantó la cabeza lentamente y, cuando sus ojos se posaron en Chen He, gritó como si estuviera conmocionado y retrocedió varios pasos. Fantasma. Fantasma. Sus ojos se llenaron de terror. Sus labios temblaban y repetía la misma palabra. Esto conmocionó a todos los presentes. Una sola mirada logró asustar tanto al hombre. ¿Quién era este joven? Por favor, abran la puerta, quiero tener una charla con él. Chen He estaba parado en la puerta. El policía vaciló, temía que algo malo pudiera suceder. Le preocupaba que Ma Fu pudiera morir de miedo dentro de la prisión antes de que llegara la sentencia. La puerta se abrió y los 3 policías se apresuraron a entrar en la habitación para detener a Ma Fu. Haz tu pregunta. Solo tienes 20 minutos. Uno de los policías se interpuso entre Chen He y Ma Fu. Mantengan la distancia. Aquí está bien. Vale. Chen He sabía más información de Fan Chon. Ma Fu probablemente había visto al cerebro en él, de Hyujiang antes. ¿Secuestraste a un niño llamado Tong Tong hace unos años? No me acuerdo. Ma Fu se estremeció. No parecía que estuviera mintiendo. Entonces, ¿recuerdas haber matado a un niño y haberlo metido dentro de un tanque de agua? Luego usaste una gran roca para bloquear la tapa, ¿verdad? Chen He habló despacio. Sus palabras eran como una sierra afilada, cortando el hilo de cordura de Ma Fu. Me acuerdo. La expresión de Ma Fu era conflictiva. Dime, ¿quién te compró a este chico? Dime todo lo que sabes sobre esta persona. Capítulo 507. Comprador. La celda se volvió realmente reprimida y los pocos oficiales se sintieron incómodos. Sinceramente, tenían una primera impresión bastante buena de Chen He, pero ¿por qué iba a cambiar de repente la personalidad de este joven educado y alegre? Respóndeme, ¿todavía recuerdas la cara del comprador? Chen He rara vez utilizaba este tipo de tono. Su rostro estaba inexpresivo mientras sus ojos se concentraban en Ma Fu. Ma Fu estaba acurrucado en una esquina con su cuerpo temblando. Parecía haber recordado algo más aterrador. Sus dedos se clavaron en su piel y se golpeó la cabeza contra la pared como si intentara suicidarse. Ya le habíamos preguntado lo mismo antes, pero cada vez que sacábamos el tema del comprador, se ponía así. El agente colocó la palma de la mano detrás de la cabeza de Ma Fu y presionó para evitar que el hombre se hiciera daño. Al ver el estado de Ma Fu, Chen He pensó en una posibilidad: el comprador había hecho lo mismo que él a Ma Fu. Sin embargo, Chen He estaba tratando de vengarse en nombre del espíritu telefónico, mientras que el comprador simplemente lo hizo para evitar que Ma Fu le vendiera alguna vez. Entrando en la celda, Chen He se puso en cuclillas junto a Ma Fu. Mirando a este traficante de personas medio loco, le susurró al oído. ¿Recordaste algo aterrador? Veo que tu vida es toda una miseria y la muerte sería una liberación para ti, ¿verdad? La voz de Chen He se hizo más baja hasta que solo Ma Fu pudo oírlo claramente. Si no confiesas, esos niños que mataste volverán a por ti. Ya puedo oír sus voces y vienen de dentro de tu cuerpo. Te observan cada segundo de cada día. Sus caras te miran desde debajo de tu piel. Se asegurarán de que pagues por los pecados que has cometido. Ma Fu deseaba desesperadamente alejarse de Chen He, pero como el oficial le oprimía los hombros, no podía moverse. ¿Todavía te niegas a decir nada? En ese caso, solo puedo encontrar la manera de retrasar tu castigo y permanecer mucho más tiempo en esta pequeña habitación con ellos. Disfruta de tu vida, nos volveremos a ver. Justo cuando Chen He estaba a punto de levantarse, Ma Fu levantó la cabeza. Los vasos sanguíneos de su cara estaban estallando, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Ahora lo recuerdo. ¿Lo recuerdas ahora? Los pocos agentes fueron sorprendidos por la incredulidad. Lee Seng, ve a buscar la grabadora. El capitán Yang fue el primero en recuperarse. Entró en la habitación con Lee Seng y rodearon a Ma Fu. Empieza a hablar. Ma Fu estaba desplomado en el suelo y hablaba con la cabeza gacha.
Una vez hablé por teléfono con el comprador. El hombre era muy cauteloso, y probablemente utilizaba algún tipo de cambiador de voz porque al teléfono sonaba como un niño de unos 8 años. ¿Un chico? Las primeras palabras de Ma Fu conmocionaron a todos los presentes. Sí, no sé cómo consiguió mi número, pero estaba seguro de que era un cliente. Ma Fu tartamudeó en medio de su confusión, y su rostro palideció. Sonaba como un niño, pero las palabras que dijo definitivamente no eran algo que diría un niño. No tengo idea si alguien le estaba dando esas palabras o él las había practicado antes. ¿No se han conocido en la vida real? A Chen He le preocupaba más eso. Es muy cauteloso y cambió varios lugares antes de decirme que llevara a los niños a la ciudad de Liwan. Cuando llegué, hizo una petición extraña. Aceptó recaudar el dinero, pero quería que me quedara en la ciudad de Liwan durante 3 noches. Ma Fu no sonaba como si solo estuviera contando una historia. ¿Qué pasó después? ¿Por qué mataste a esa niña inocente? Con el capitán Yan, allí, nadie se atrevió a interrumpir el interrogatorio. No fue fácil llevar a los niños a la ciudad de Liwan, y fue una pérdida demasiado grande como para simplemente irse. Lo pensé durante mucho tiempo antes de aceptar la solicitud. La expresión de Ma Fu era extraña, como si fuera una mezcla de miedo y muchas emociones negativas. Durante la primera noche, tuve un sueño en el que todas las paredes de la habitación estaban llenas de huellas de manos de niños. Algo corría antes de coagularse en una sombra y pararse a mi lado. Deja de hacer el tonto. Los oficiales pensaron que Ma Fu se había vuelto loco. Déjame hablar. El capitán Yan hizo un gesto con la mano. El tamaño de la sombra, la altura y lo que hizo dentro de la habitación, ¿todavía lo recuerdas? La sombra. El miedo en los ojos de Ma Fu aumentó. La sombra era tan alta como yo, casi lo mismo también. Sentí que era solo yo. El sueño se sintió muy real, pero cuando traté de mirar la cara más de cerca, se desvaneció. Cuando desperté la mañana siguiente, todo había vuelto a la normalidad. Pensé que solo había sido un sueño, pero la noche siguiente el mismo sueño volvió a ocurrir. La sombra apareció de nuevo, pero lo más horrible fue que salió directamente desde atrás de mí, como si se hubiese transformado en mi propia sombra. La vi claramente y traté de pedir ayuda, pero mi cuerpo no se movía. Solo pude ver cómo la sombra bajó de la cama para abrir la puerta del armario. Los niños que había traído estaban encerrados en el armario. La sombra miró a los niños en silencio hasta que me desperté. La mañana de la tercera noche, el comprador volvió a llamar y me dijo que llevara a los niños a la unidad residencial Eastern Hujiang Minjiang Residencia Unidad 3, habitación 104. La residencia estaba justo al lado de Ciudad Liwan y aún no estaba construida. Según los rumores, habían sucedido muchas cosas raras desde que comenzó el proyecto y, por el bien de la suerte, la residencia se llamó Minjiang 1. Ya sabes lo que pasó después. La policía asaltó la ciudad de repente y el niño no paraba de llorar como si estuviera maldito. Ma Fu yacía en el suelo y miraba a la gente, por el rabillo del ojo. Su historia terminó allí. Lee Seng, contacta con la gente de la comisaría inmediatamente y diles que comprueben la dirección que dio. El capitán Yan salió de la celda. Temía hacerle daño a Ma Fu si se quedaba. En 10 minutos, necesito los detalles de todos los inquilinos. ¿Lo has hecho? El oficial se giró hacia Chen He. Solo él permaneció impasible. Después de escuchar lo que Ma Fu tenía que decir, Chen He recordó al monstruo de las sombras que había conocido a las afueras de la planta de agua dulce. Fue un reflejo de Chen He como si tuviera la habilidad de convertirse en la sombra de una persona. Sang ya se esconde en mi sombra, ¿podría el monstruo haber luchado contra ella esa noche? Chen He no tenía una respuesta clara. Tampoco planeaba llamar a Sang ya para una pregunta tan pequeña. ¿Y si se negara a regresar después de eso? Después de salir de la celda, no caminaron mucho tiempo antes de que el capitán Yan recibiera la llamada de la comisaría. La información había sido recopilada. ¿La residencia Mingyang sigue en construcción después de 7 años? El capitán Yan dejó de moverse mientras leía el mensaje en su teléfono. Le hizo un gesto a Chen He.
Encontramos al inquilino de la habitación 104. Su nombre es Jia Ming. Investigaremos esto más a fondo. ¿Ya tienes el nombre? ¡Qué eficacia! Chen He se quedó en suspenso. Espera, Jia Ming, ¿no es ese el nombre del esposo fantasma de Wang Ling? Pero eso no está bien. Lo del espíritu del teléfono pasó hace 7 años, y en ese momento Jia Ming aún no había sido poseído.